Muy buenas tardes, sean bienvenidas, bienvenidos a nuestra tercera clase de Introducción a la Astrología Oscura. El primer día habíamos visto un poco qué es la astrología en general y por qué lo que ahora vamos a ver en el grupo permanente se denomina astrología oscura, que nos va a hacer referencia a todos esos instrumentos que nos van a servir para ir entendiéndonos de una manera más completa, de una manera más profunda, también de una manera más integral, porque por diferentes factores de distinto tipo, sobre todo por tema religioso, tendemos a considerar que la evolución tiene que ver solamente con la luz, pero ya estamos en un buen momento de entender que la evolución tiene que ser integral, tiene que ser en luz y tiene que ser en oscuridad, de lo contrario no puedes evolucionar. Ayer habíamos visto cómo es que nace, cómo es que se llega a aceptar en realidad y a convertirse en astrología lo que hoy denominamos astrología. ¿Y por qué se la considera oscura o por qué se la denomina oscura? A raíz de que no podemos desligar nuestro pensamiento de búsqueda de espiritualidad y búsqueda de evolución personal de lo que es pues nuestro aprendizaje religioso y por supuesto también la historia de lo que ha ido viviendo la humanidad. Originalmente, algo que no terminé de explicarles ayer cuando hubo el corte, es que bien sabemos, sobre todo las personas a las que les fascina la lectura, yo soy un ratón de biblioteca, entonces a mí me encanta leer lo que puedo. Hay cosas en las que probablemente no tengo una formación consolidada, pero sí tengo criterios formados a raíz justamente de esas lecturas. Una de las cosas que más me apasiona y que es a lo que es una de las ramas en las que pretendo especializarme en mi magia, es el tiempo. El tiempo para las culturas paganas era diferente a lo que es el tiempo en el cristianismo. Y ambos modelos, tanto el modelo pagano como el cristiano, tienen su explicación en el área científica. En realidad, en lo científico no sabemos todavía, no terminamos de entender, tal vez ni siquiera estemos cerca a entender cómo realmente funciona el tiempo. Y en el ámbito mágico, lo que hacemos es doblar el tiempo, ¿no? Entonces, más que un entendimiento, es una, es una especie de puerta, de hueco, de fisura, de rajadura que nosotros hacemos en el tiempo para poder realizar magia. Pero el tiempo lo tenemos que entender porque vivimos en el tiempo, somos parte del tiempo, somos criaturas de existencia finita. Las culturas paganas son las primeras culturas de la humanidad. No se han perdido. Lo que en realidad ha sucedido en la mayoría de los pueblos es que se han unido con los aspectos religiosos. Es por eso que nuestras festividades originales a la tierra, nuestras festividades originales al sol, nuestras festividades originales a algún dios en específico, han terminado estableciendo una fecha religiosa que tiene que ver con alguna festividad de santos o de otro tipo litúrgico de la iglesia, ¿no? Pero todas estas festividades tienen su componente en la antigüedad, que era una forma pagana de ver la vida. Hoy el paganismo es más aceptado, inclusive como religión, por eso la Wicca, por ejemplo, es un arte mágico, pero también es una religión, y la Wicca es pagana. Pero existen diferentes
formas, filosofías paganas de ver la vida, que hoy están volviendo a entenderse y están volviendo eh, a profesarse como fe y como forma de ver la vida. Estos pueblos antiguos, antes de que se establezcan los panteones grecorromanos, concebían el tiempo de una manera cíclica. Va a depender el tipo de cultura y el tipo de análisis. Podemos entender lo cíclico como algo que va girando en círculos, en un círculo infinito. Entonces, evidentemente en este círculo infinito tú vas a pasar por las mismas etapas. El tema de ver el tiempo como un círculo nos ayuda a entender, por ejemplo, cómo funcionan las estaciones, los, los equinoccios, los solsticios, tú los vas a entender en un círculo, en una esfera, en el que en un momento el sol está cercano a la Tierra, tenemos los equinoccios y cuando el sol se aleja de la Tierra o toma otro eje, tenemos los solsticios. Necesariamente va a llegar un momento al año en el que vas a volver al solsticio y otro momento en el que vas a volver al solsticio, vas a volver al equinoccio. Con ligeras modificaciones que en astrología lo vemos. Tal vez no es precisamente el 21, el 22 o el 23, que es donde se mueven estas energías. Tal vez no es precisamente a la medianoche, a las 7 de la mañana. ¿Por qué se da esto? Porque el tiempo de la naturaleza, el año solar, no está precisamente medido en el año del calendario gregoriano. El calendario gregoriano entra en vigencia a partir de una gula papal del Papa Gregorio, en la que se establece que el año tiene 365 días. Pero estos 365 días no encajan perfectamente en el año solar. Entonces tenemos cada 4 años un año que tiene un día más, ¿no? Tenemos los años bisiestos. Este desplazamiento de tiempo, antiguas culturas lo han entendido de otra forma. Por ejemplo, ayer, yo no sé, no les quiero sugestionar, pero les dejo que lo piensen. Ayer era 25 de julio, sí, ayer era 25 de julio. Y ayer particularmente yo no estaba muy bien. Me dolía mucho mi cabeza, pero es porque yo tengo mucha conciencia de esa fecha. Esa fecha, para las culturas originales de Norteamérica, particularmente, es celebrado como el Día Sin Tiempo. Es el año nuevo de los antiguos toltecas, aztecas, inclusive hasta parte de la cultura maya. Y ahí hay todavía pueblos que se siguen moviendo dentro de ese calendario. Es un calendario lunar, es decir, que tiene 13 meses, tiene 13 lunas, porque en realidad el año tiene 13 lunas. Ahora, por ejemplo, vamos a tener luna llena el 1 de agosto y también tenemos la segunda luna llena el 30 o 31 de agosto, dependiendo de dónde vives tú. A esta segunda luna de los meses, actualmente se le ha venido a llamar luna azul porque en algún momento la gente perdió tanto la conciencia de que el calendario gregoriano es opuesto, es natural, que pensaron que esta segunda luna era maléfica y por eso se le da una denominación algo fantasmal y de malos pronósticos a la luna azul. Pero en realidad en los años, en cada año existen 13 lunas. La mujer tiene 13 periodos. La tierra misma tiene 13 ciclos. El 13 es un número sagrado mágicamente y eso no es azar.
Entonces, este año tenemos en agosto 2 lunas, pero estos desplazamientos han provocado que cuando nosotros analizamos la rueda zodiacal, tengamos que ver orbes, se llama. Eso se lo van a llegar a memorizar porque es importante cuando ya aprendan astrología en sí. Los análisis de los planetas, que son los regentes, las energías grandes, son las energías regentes más grandes, porque el zodiaco es por donde camina el planeta, ¿no? La constelación, valga Aries, no sé, Escorpio, Leo, lo que sea tu signo solar, es por donde está caminando el planeta, ¿no? Está transitando. Tienen que aprender a manejar el lenguaje técnico poco a poco. Y mientras el planeta transita por ahí, tiene un efecto en las personas a partir de esa parte de nuestra carta natal, porque tú puedes ser Leo, pero tienes a Aries en tu carta natal, tienes a Piscis en tu carta natal y tienes aspectos de tu carta natal que hacen tu personalidad respecto a Piscis, respecto a Aries, aunque seas Leo. Entonces, si yo tengo ahí un Quirón caminando o transitando por Piscis, tú vas a sentir un efecto. Como son energías pesadas, puedes darte cuenta qué es lo que sucede. Por eso es que sabemos que cuando hay un Mercurio retrógrado, eso se ha vuelto muy común en las redes, más o menos de lenguaje popular. Cuando tenemos un Mercurio, que es un planeta, es una energía principal, retrógrado, que es lo que ya habíamos visto, que pareciera que camina más lento, lo que pasa es que está un poco más lejos y en una curva más abierta. La tecnología y la comunicación, que es lo que domina este planeta, se empieza a entorpecer. Eso es para todos. ¿Cómo se da contigo en específico? Depende de tu carta natal. Pero no es el mismo tratamiento que vamos a dar a un planeta, que vamos a dar a un punto matemático. Que hay puntos matemáticos que son sumamente importantes, por ejemplo, la fortuna, el infortunio, Lilith, que es uno de los puntos matemáticos en astrología, una luna en magia, que es de los más conflictivos y también de los menos entendidos. Existen estos puntos que tú no los vas a analizar exactamente en el grado en el que están. Vamos a ver hoy justamente a qué se refieren los grados. Interesante lo que dice porque pasa que con una amiga nacimos el mismo día, pero somos totalmente diferentes. Yo me imaginaba que seríamos parecidas en cuanto a personalidad. ¿Será que tendrá que ver la hora de nacimiento? Tiene que ver la hora de nacimiento y tiene que ver el lugar de nacimiento. Justamente hoy vamos a ver cómo es que entendemos qué es astrología, entendemos cómo nace astrología, ahora hay que descenderla, ¿no? Ahora la vamos a descender a la realidad. Y la realidad se da en un espacio, siempre es así. Magia también es así. Hacemos magia aquí, en lo sutil, y lo descendemos a la materia. Eso es lo que se llama materialización. Entonces, si ustedes nacieron a la misma hora tomaron el mismo aliento y lo hicieron en el mismo hospital, van a tener una carta natal similar. Es decir, tú puedes reaccionar fácilmente con enojo cuando alguien no te habla de manera clara. Tu amiga también reacciona fácilmente con enojo cuando alguien no le habla de manera clara, porque tienen la misma carta natal. Pero tu amiga tiene otra historia de linaje. Sus padres no son los tuyos. Y también el linaje aparece en la carta natal por mucho que seamos personas distintas. No existen dos personas iguales. Aunque tomes el mismo aliento, a la misma hora y en el mismo lugar. Lo que en realidad no se da, ni siquiera en los gemelos. Los gemelos no nacen juntitos. Nace un gemelo y unos minutos después nace otro gemelo. Esas ya son cartas distintas.
tienen horas de nacimiento distintas. Pero si tenemos dos personas que toman el mismo aliento al mismo momento, tendrían que estar exactamente bajo el mismo lugar para considerarse idénticas. Pero, y esto se entiende más a nivel mágico que a nivel astrológico, el linaje, la sangre, determina tu carácter, las misiones que tienes que hacer. Y también vamos a entender un poco en astrología que en astrología, al haber ciclos repetitivos, también tu alma está necesitando algunos aprendizajes que no son los mismos que tiene tu amiga. Es verdad, mis hermanos son gemelos, se llevan por 4 minutos de diferencia y son totalmente diferentes, así es. Que tú tengas a Marte en la casa 2 tiene un significado general para tu forma de ver la vida. Significa que en todo lo que tú consideras que es tuyo, tú lo vas a defender y también lo vas a adquirir de una forma más agresiva. En general, independientemente de cómo sea tu personalidad, de cómo sea tu familia, de cuán suavito o agresivo, belicoso seas, un Marte en tu casa 2 implica que el momento en que tú consideras que algo es tuyo, lo tomas con fuerza, ¿no? No te lo van a quitar tampoco fácilmente. Pero eso estamos hablando de Marte en toda la casa 2. Pero si hablamos de un punto matemático como la fortuna, no podemos decir que tienes fortuna en toda la casa 2. Eso se entendería como que todo lo que tenga que ver con el yo tengo riqueza, yo tengo bienes, yo tengo amor propio, yo tengo, tú tienes fortuna completa. Y eso, hay personas que tienen mayores estrellas en ese sentido, que les va muy bien en cuanto a abundancia, pero no es que lo tengan absolutamente todo, porque la fortuna ya no se lee en toda la casa, se lee en el decanato donde está, lo que le da una característica muy distinta a la persona que nació entre el 1 y el 10, a la persona que nació entre el 2 y el 20, la persona que nació entre el 21 y el 30. Son personas distintas. Y cuando entramos a estas energías más pequeñitas, pero que son las que nos dan el detalle, la salsa y la pimienta en nuestra vida, cuando hablamos de los asteroides, ya ni siquiera tomamos al asteroide en todo en los 10 días. No lo tomamos en los decanatos, lo tomamos en el grado donde está. Es complicado ya entrar en detalle de una carta astrológica cuando está en grados. En realidad, en información general te da muy poca información. Es cuando tú ya quieres entrar a detalles muy precisos de un aspecto. Por ejemplo, si estás analizando a una persona que tiene un problema muy complejo de salud, un problema mental o un problema de un patrón repetitivo, tóxico, inclusive eh, mortal en su vida, tú vas entrando a los grados porque necesitas analizar qué significa ese punto, ese planeta o ese planetoide o ese asteroide ahí. Pero en general, eh, tú puedes analizar con el contexto grande, pero los asteroides y los puntos matemáticos no analizamos con precisión. Les doy un ejemplo. Tú tienes a Lilith en el ascendente. Lilith en el ascendente es una configuración muy compleja, muy compleja, porque significa que tus decisiones son sumamente radicales y tienden a ser sombrías, tiendes eh, a provocar en tu vida situaciones que pueden llegarte a situaciones no deseadas. Lo haces tú y lo vas a hacer siempre. Es parte de tu personalidad porque tienes a Lilith en el ascendente. Pero como tenemos un año solar real
diferente al calendario gregoriano, tenemos 4 grados o 5 grados en realidad que no están previstos en la rueda del zodiaco. Entonces nos damos, dependiendo lo que tú estés analizando, entre 4 o 5 grados de movimiento. Entonces Lilith no está precisamente sobre el ascendente, está 3 graditos hacia atrás, lo que la suaviza, o está 3 graditos adelante, lo que le da otra característica dependiendo del signo que rige la casa. Entonces no es solamente que siempre vas a tomar decisiones radicales, vas a tomar decisiones radicales, pero tendientes a. Esos 5 grados de permiso te permite entender mejor la psicología de una persona, predecir, pronosticar mejor cuáles pueden ser sus reacciones, pero además te va a permitir tranquilidad. Porque si tú naces con el infortunio en tu medio cielo, es como decir que toda tu vida vas a ser un coyote mala suerte, que siempre te va a ir mal, lo cual no es así. La carta está en equilibrio. El orbe es lo que te permite saber qué es lo que te provoca más infortunio y cómo puedes canalizar esta energía de infortunio para volverlo a tu favor. Y eso te da paz a ti. Y si trabajas con gente, ayuda a que tranquilices a tu cliente o a tu paciente en el sentido de que no todo es drástico. Lo drástico es la forma de pensar del ser humano. La vida tiene un flujo. Se llama flujo porque todo en la vida se mueve en el tiempo. Y el tiempo sutil es eso que hoy estamos volviendo a entender, que se llama éter. El éter es una especie de fluido energético muy, muy sutil, no es denso, no se toca, es sutil, que de alguna manera va influenciando, empujando, como empujan las olas, y también es el ámbito en el que se va desarrollando la vida. Eso significa que hay movimientos en el flujo, hay ondas que no van a dejar que te hundas y que tampoco te van a disparar, porque en el universo las cosas van en equilibrio. Estas ondas también tienen un movimiento, y este movimiento es lo que lo llegaban a entender los paganos desde la antigüedad, en el cual consideraban que el tiempo era cíclico. Científicamente podemos entender el modelo del tiempo cíclico cuando pensamos, les decía, en el ejemplo de los equinoccios y los solsticios. Cuando pensamos en las estaciones del año, va a volver la primavera, va a volver el invierno, y de nuevo volverá la primavera y de nuevo volverá el invierno. Pero el problema en este concepto de un tiempo circular es que no hay evolución. Es como entrar en un bucle en el que se va repitiendo la misma experiencia todo el tiempo, lo cual no tiene un sentido que sea coherente con lo que hablábamos ayer de las decisiones que tú tienes que tomar para tu propia evolución, para tu propia vida, para tu propio desarrollo normal, dentro de lo que es tu libre albedrío. En algún momento tuviste un accidente y si el tiempo fuera enteramente circular, siempre que vuelvas a ese punto vas a tener un accidente y el mismo accidente. Pero la vida no será así. Esto, además, en el concepto cristiano, no tiene mucho sentido, porque ¿de qué vale tener una palabra? ¿De qué vale tener un Dios que lo determine todo si todo ya está exactamente determinado y se va a repetir tal cual? Pero hay que recordar que esta explicación del tiempo circular es solo una explicación de las muchas explicaciones que existe para el tiempo, que son explicaciones desarrolladas a partir de teoremas científicos, los cuales se siguen desarrollando porque aún no lo entendemos.
En realidad, en el paganismo, en muchas de estas corrientes, no se hablaba de un tiempo circular, se hablaba de un tiempo tipo elipse, en el cual sí vas a volver al momento en el que tienes tendencia a sufrir un accidente, pero tú ya aprendiste y tomas las medidas para evitar el accidente. Que no es solamente no salir ese día, no manejar carro, no estamos hablando de lo físico, estamos hablando de lo etérico, de lo espiritual. Si tú sufriste un accidente es porque en ese accidente tenías que aprender algo. La existencia tiene ese tipo de enseñanzas y tú aprendiste algo de ello, tal vez no completamente, entonces pasas por ahí y lo mínimo que va a llegar a suceder es que recuerdes lo que te pasó en esa fecha tiempo atrás y otra vez vuelvas a recapacitar porque no eres la misma persona que sufrió el accidente. O puede ser que tengas otro tipo de accidente que te abarque una experiencia mucho mayor o una experiencia mucho más suave en la cual aprendes otro tipo de energía que es el agradecimiento. El tiempo cíclico en general es es una de las teorías de los teoremas mejor aceptado, sobre todo a partir de Stephen Hopkins, que nos deja entender que el universo tiene esta forma cónica y que además está creciendo en un espacio vacío. Mucho de esto manejamos también en mágica, por si acaso, y con los mismos términos, porque en realidad estos términos han nacido del conocimiento mágico, no del conocimiento científico. Pero, de nuevo, esto para el cristianismo no es interesante. No es interesante porque implica que tú tienes el libre ejercicio de tu individualidad, de tu libre albedrío para evolucionar en este punto, continuar y volver a aprender, recordar, afianzar un conocimiento y seguir evolucionando. Entonces, ¿dónde está el designio divino? ¿Dónde está el tema de que venga un Dios a decirte, tú te has comportado mal, te castigo, o tú te has comportado bien, te premio? Pierde un poco el sentido cuando eres tú quien va caminando, recorriendo su propio camino de evolución. Es de esta forma que durante el monoteísmo se cambia este concepto de tiempo y también es otro modelo de tiempo muy defendido y todavía aceptado, hasta que realmente terminemos de definir como un axioma que es el tiempo, que todavía no lo tenemos. Y este es el tiempo lineal. El cristianismo cree en el tiempo lineal, que es contrario a la creencia del tiempo pagano, en el que existe un ciclo natural. ¿Qué significa un tiempo lineal? Yo voy a nacer en este momento, seguramente porque Dios quiere que yo nazca en este momento. Llevaré mi vida como la tengo que llevar, obviamente, lo más pegada posible a los dictámenes de mi fe, porque de lo contrario voy a morir y voy a recibir un castigo que es el infierno, y no hay más. En el cristianismo no existe el concepto de reencarnación. Fuiste un pecador, te vas al infierno y te quedarás. Es más, dependiendo la doctrina que analices, te irás al infierno y ahí te quedarás hasta ser perdonado, o por el tiempo de los tiempos, o te irás a un espacio muy parecido al infierno, en el cual vas a esperar el juicio final, donde todos tenemos que estar muertos, ya no hay humanidad para eso. Se levantan todos los muertos, son juzgados y hay almas que se van al infierno por la eternidad y hay almas que se van al paraíso por la eternidad. No hay otra oportunidad, no hay evolución. Eso te obliga a la obediencia. Y como veíamos ayer, la obediencia se va a dar no tú solo no puedes tú subsistir. Entonces, la base de la iglesia, que posteriormente se convierte en la base del Estado, es la familia.
La familia tiene que ser una familia con principios cristianos y de cierta educación para que los hijos puedan ir reproduciendo el sistema y todos vayan derechito al cielo. En las culturas paganas, y que tienen una concepción más del tipo comunitaria, la familia toma otra concepción. No es papá, mamá, hijitos. La familia es tu comunidad. Entonces, la responsabilidad de la comunidad para con las nuevas generaciones a las que estamos educando es muy distinta a un padre y una madre drásticos, porque ellos saben que vas a recibir un castigo si no te comportas. La comunidad es más abierta y te va guiando en un sendero que dentro del pensamiento pagano se entiende que es evolutivo. La comunidad para la religión cristiana antigua, ortodoxa, naciente, del momento del oscurantismo de la humanidad, es una amenaza, porque la comunidad te protege. En cambio, la familia, que solamente tiene la misión de proteger a los pequeños de la casa, a los más débiles de la casa, depende directamente de una autoridad. No tiene un colchón comunitario que le ayude, que le sostenga. Entonces todo se vuelve lineal, todo se vuelve drástico. El tiempo toma esta forma lineal y no se cree en la reencarnación en el cristianismo justamente porque darías paso a puedo volver a hacerlo y ahora hacerlo bien. Fíjense cómo este concepto cambia la política, cambia la educación, cambia la forma de ver la vida. Pasamos de una cultura en la que nos movemos naturalmente como se mueve la naturaleza, evolucionando. La naturaleza evoluciona. Probablemente puedas encontrar una libélula que fue hace miles de años atrás solamente más grande, se hizo más chiquita. Sí, pero sigue siendo la misma. Pero nosotros no somos libélulas. No existen mamíferos que sean exactamente lo que fueron hace miles de años atrás. Los antiguos saurios han evolucionado en aves. La naturaleza ha cambiado. Los bosques no son esos bosques gigantescos y prácticamente eh, inhabitables, con flora muy agresiva y muy particular de la época de los dinosaurios o posterior, ¿no? También las plantas, la vida en general se va evolucionando, se va cambiando, se va adecuando a lo que es la realidad de cierto tiempo. Tiempos en los que hay mayor abundancia, tiempos en los que hay mayor pobreza, etcétera. Este cambio de paradigma de un pensamiento pagano a un pensamiento cristiano ha determinado el poder hacer ejercicio del Estado a partir de la religión, a partir del concepto de salvar tu alma. Lo que en el paganismo tiene pues otra connotación muy distinta, porque además tu proceso evolutivo y la salvación de tu alma o la evolución de tu alma va a tener que ver con las creencias de tu grupo, de tu comunidad, de tu tribu, del Dios con el cual tú trabajas o de los dioses con los cuales tú tienes una fe y una forma de vivir. Lo cual obviamente no se podía mantener en un sistema lineal que vuelve también el tiempo lineal y muchas personas todavía sostienen y científicamente no se ha podido no probar que el tiempo no es lineal. Si el tiempo es lineal, no existe la reencarnación. En astrología sí vemos la reencarnación, por si acaso. ¿A qué nos lleva a pensar todo esto? Necesariamente tenemos que abrir nuestra cabeza, por mucho que tú tengas una concepción monoteísta, tienes que abrir tu cabeza a la influencia de los astros. Y los astros están representados por dioses de los panteones
grecoromanos por panteones paganos, es decir, por panteones que creen muchos dioses, cada dios con una influencia específica. De lo contrario, si tú no puedes abrir tu mente a ello, no vas a poder entender nunca astrología. ¿Cómo es que se termina uniendo los astros con los dioses paganos, con los dioses nuevos, con los nuevos dioses, como decimos en magia? El poema de los astros de Manilio. Manilio era un astrólogo del emperador Tiberio y él hizo este poema inaugurando un género literario que se volvió popular y se hizo muy amplio en lo que es el mundo grecorromano. Todo el mundo antiguo, posteriormente el mundo renacentista, llega a mencionar sus cosmovisiones, sus mitologías a partir del entendimiento de los dioses con los astros. Es decir, el poema de los astros de Manilio es un conjunto de fábulas y versos que van a hacer que todos los protagonistas, en este caso dioses o héroes de la mitología griega y romana, se van a convertir, van a encontrar su puesto, su lugar en la divinidad y en la conciencia permanente de los seres humanos, porque los dioses desaparecen, el ser humano se olvida de los dioses. Es como, es una especie de muerte para ellos, porque ya nadie les rinde culto. Entonces el Dios encuentra un lugar de eternidad. Ayer veíamos eso. ¿Son realmente inmortales? Son mortales, pero de tiempos muy distintos a los nuestros. Encuentran su inmortalidad cuando logran una transformación sideral, cuando se vuelven estrellas o constelaciones. El caso más claro que podemos tener en este sentido es con los centauros en general. Ayer les mencionaba que en nuestro sistema solar hay una especie de cinturón de asteroides. Lo que pensamos científicamente que en algún momento fue un planeta que se destruyó y que ha quedado en su órbita gravitacional como asteroides. Hay una parte de estos asteroides que son denominados centauros. Y entre los más dominantes está pues Quirón, su esposa, su hija, su nieta. Y tenemos el caso específico de un Quirón que nació de los titanes con una especie de deidad acá en la tierra. No es divino enteramente, lo es del ombligo para arriba, y tampoco es animal enteramente, lo es del ombligo para abajo, es un caballo. Tiene un proceso muy complejo en su vida, Quirón. Por eso es que tiene tanto efecto en la psicología y en la astrología. ¿Y qué pasa con Quirón? Cuando él finalmente muere, renuncia a su divinidad, porque tenía la divinidad de un dios, era hijo de titanes. Renuncia a su divinidad, muere y se transforma en la constelación de Sagitario. Entonces, si tú entiendes Sagitario, vas a entender todo lo que implica esta transformación sideral y vas a saber que siempre estuvo ahí Sagitario y que va a seguir ahí Sagitario cuando la vida ya no sea vida. Y ese es el concepto de inmortalidad de los dioses. Es así como los dioses y los héroes alcanzan este punto divino en las mitologías griegas, poemas y otras concepciones modernas, por eso se llaman los nuevos dioses en magia, que si bien han sido escritas por el hombre, no hay esta, perdónenme, esto es muy personal, ¿no? No hay esta soberbia de decir que ha sido escrito por Dios, como la Biblia no ha sido escrita por Dios. Pero sí estamos hablando de otro contexto, de las musas, de la inspiración, como Urania, que es la diosa musa de astrología. Tenemos también a las diferentes musas que inspiraban a estos sabios a escribir sus mitologías, de las cuales hoy manejamos lo que son los antiguos panteones de los dioses nuevos.
y con lo cual entendemos y vemos en la realidad cuánto nos afectan las estrellas en nuestras decisiones, en nuestra forma de ser, en nuestra conducta e inclusive en nuestra apariencia. Entonces, los mitos y las divinidades astrales que originaron la observación de las constelaciones. ¿Cómo se da esto? Se da a partir del siglo XII. En el siglo XII estamos en este momento de oscurantismo del que veíamos ayer, donde entre las diferentes distorsiones se da una fe hacia el astro. Y lo pongo entre comillas porque es más fácil entender la fe en un dios a entender la fe en un astro. Pero astrología es la fe en un astro. La confianza, el conocimiento de los efectos, de los efluvios de este astro en tu vida, inclusive en tu destino. ¿Por qué se da la fe? Porque los astros, igual dioses, son considerados los intermediarios entre el cielo y la tierra. Lo que ayer veíamos que cumplían el papel los ángeles. ¿Se acuerdan? Ayer veíamos esto, que los ángeles son los intermediarios entre Dios y el mundo sublunar, mientras Cristo rige toda la creación. En cambio, en los panteones clásicos, los dioses, por tanto, los astros son los que se convierten entre los intermediarios entre el cielo y la tierra. Son los emisarios de Dios, y esto se vuelve a extender por Europa Occidental y se descubre a las divinidades paganas ligadas a ello. Entonces tenemos más de 1000 años en los que se procura olvidar a las divinidades paganas, y de hecho fueron transformadas, la mayoría en demonios y muchas otras perdidas en el tiempo, se las vuelve a recuperar con por lo menos el panteón, que para los griegos es el panteón olímpico y para los romanos es su panteón principal. Durante el Renacimiento, la identificación entre las estrellas y los protagonistas de los panteones clásicos fue posible gracias al redescubrimiento y divulgación de los principales textos de literatura griega, de literatura latina o romana, y los manuscritos árabes de contexto astrológico que se habían producido en la Baja Edad Media. Todavía estamos hablando de oscurantismo, pero es la misma demanda la que va exigiendo que se vaya haciendo en esta separación de la astrología como ciencia oculta con la astronomía como ciencia en sí, un reconocimiento de los dioses de diferentes panteones e inclusive de los dioses de una corriente completamente distinta que es pues, la oriental, la árabe. Porque al final de cuentas recordemos que los conocimientos vienen desde allá. La matemática viene de allá, la astrología viene de allá. Y lo que hoy tenemos conformado es el conjunto de estos panteones y de estos conocimientos antiguos. De esto van a encontrar literatura a montón. Y a partir del renacentismo y el romanticismo, también van a encontrar muchas obras de arte. Como esta, que la pueden buscar en el internet, es fácil de buscarla, que es el Vanocino, con V, Vanocino, donde muestra claramente cómo un Júpiter, si quieres, o un Zeus, depende el panteón con el que te estés moviendo, termina siendo representado en el cielo mediante la constelación del águila. El águila es la representación de los dioses solares y es una constelación antigua que hasta el día de hoy sigue vigente, tanto en astronomía como en astrología. Tiene su influencia. Inclusive acá tenemos también una constelación que puede no parecerte relevante, que es la constelación de la Lira. La Lira era el instrumento de Apolo. Apolo es el dios principal, hijo del sol. Es el que cría a Quirón. Es el que da
una serie de regalos a la humanidad. Es quien nos entrega parte de luz y también, lo que no nos gusta entender, el que nos quita la luz cuando Apolo se molesta. Entonces, esto material vas a encontrar un montón. Los astros de Manilo, así se llama este poema, antiguo, pero es la base, y otras literaturas exaltan la astrología como conocimiento reservado a pocos iniciados, que es lo que habíamos visto ayer. Porque probablemente tú veas acá un águila, veas un león, ¿no? Cómo es que Escorpio está agarrando la balanza, Escorpio está agarrando Libra. Para entender la simbología de lo aquí oculto, es que necesitas estos conocimientos que se consideran prohibidos. Esta concepción se basa en la convicción de que la razón humana es de origen divino y de que se compone de la misma sustancia inmaterial y eterna de la que se componen las estrellas, de lo que les decía, de eso que podemos llamar tiempo, o de eso que también entendemos como ese flujo sutil, etérico. De eso está formado el universo, de eso está formado las estrellas, de eso estás formado tú. Todo lo que conocemos en esta existencia está formado de ello. Y en magia podemos aprender que en realidad esta materia sutil, etérica, es la que forma toda la creación total, las diferentes realidades. Y que nace no de un Dios, sino de ese espacio vacío que hasta hoy también la ciencia entiende, pero sigue tratando de definir, que es el principio creador de todo. Entonces, les repito, no hay aspecto que tú puedas imaginar que no se pueda explicar a partir de la astrología. Los primeros siglos de la era cristiana se excluyen a las figuras del sistema teológico pagano, a los muchos dioses, pero esta forma de ver la vida, de concebir todo lo que tú haces diariamente, seguía vigente en las actividades de la gente. No desapareció, solamente no se hablaba, estaba prohibido. Pero no vas a prohibirle a la gente plantar su producción cuando la luna está en cierta fase. Porque la sabiduría antigua dice que cuando lo plantas en esa fase y en esa posición de la luna, tu cosecha va a ser productiva, va a ser buena. Entonces seguimos en lo cotidiano manteniendo todo lo astrológico, a pesar de que en lo formal, en lo político, en lo administrativo y en lo religioso esté prohibido. Siempre han existido estas contradicciones. ¿Y cómo se ha mantenido esto? A partir de los calendarios. Es por eso que existe un Papa Gregorio, en un momento, que cambia los calendarios, que sí, eran distintos, porque no es lo mismo Europa que Latinoamérica que Estados Unidos. Dentro de Latinoamérica no es lo mismo una Venezuela a una Argentina. Dentro de un país, acá en mi país, en Bolivia, no es lo mismo hablar de una zona de montaña, como le dicen en otros países, aquí le decimos altiplano, a ver una zona de bosque, que le dicen, que aquí le decimos llano, o le decimos Amazonía, o le decimos trópico. Entonces, obviamente, cada región, geográficamente, vean cómo va descendiendo la astrología en lo geográfico, tiene su propio calendario agrícola. Y este calendario determina no solamente la siembra y la cosecha, determina tu vida, determina en qué momentos la sociedad se resguarda porque no tiene para una cosecha abundante, tiene que guardar para momentos difíciles. Tenemos momentos en los que la cosecha es abundante, está por demás, además es una cosecha temporal y hay que compartirla, y tenemos fiestas. Tenemos
momentos en los que podemos comercializar, en los que puedes enterarte de todo lo que está pasando en tu comunidad porque sales de tu chakra, sales de lo que es tu mundo y compartes con el resto de tu población. Toda la vida se va dando en base a los almanaques, que originalmente eran almanaques normalmente lunares, porque tenemos 13 lunas y la luna, no se olviden del punto sublunar, la Tierra está muy influenciada por la luna. La luna marca el agua, marca momentos en los cuales es posible que algo crezca o es posible evitar por completo que algo crezca. Por eso es que hasta el ritmo natural de concepción familiar lo puedes ver a partir de la luna. Hay lunas que si tú te cortas el cabello no va a crecer, que si tú tienes relaciones sexuales durante esa luna no vas a quedar en estado de gravidez. Lo mismo sucede con la Tierra. No es lo mismo con el Sol. El Sol nos marca temporadas más grandes, solsticio, equinoccio y otras fiestas que también son de origen pagano. Esto cambia y se establece el calendario gregoriano con 365 días. Pero estos 365 días necesitan el año bisiesto para encajar. Por eso les decía al principio, y ahí es donde me distraje, no sé si lo han sentido ayer. Puede ser que no, puede ser que sí. Yo en lo particular ayer estaba muy mal. Es una fecha muy particular, el 25 de julio. En las culturas mesoamericanas del norte es el día sin tiempo, porque en esos lugares se tiene 13 lunas con 20 días que nos van a dar 364 días. Tenemos un día que sobra. Ese día es el día sin tiempo. Ese día está determinando un cambio también de estación. Probablemente hace unas semanas te estabas muriendo de frío donde estés o te estabas muriendo de calor. Vas a ver que estos días ha habido una especie de cambio. Todavía va a haber, porque estamos en ese momento en el que el sol está marcando una temporada. Pero el día sin tiempo que ellos celebran es un día que energéticamente, como los años nuevos paganos de otras religiones, se considera que el velo, que el tiempo, que este fluido etérico se aligera y tenemos permisos para poder dialogar de manera más directa con nuestros dioses o con nuestros espíritus. El día sin tiempo no solamente permite el paso de espíritus de un sector a otro, permite que un momento del año puedas hacer lo que tú quieras sin consecuencias. Eso filosóficamente tiene muchas concepciones y va a depender el día sin tiempo, el 25 de julio, si es más pesado, según cómo se encuentra la salud de las personas y cómo se encuentran los astros en el cielo. Este año en general ha sido pesado. Por eso es que ayer era un día particularmente muy extraño. Estos almanaques lo vamos a ver divididos en meses. Lo vamos a ver dividido en tareas agrícolas. Aquí abajo ustedes ya pueden ver, vamos a ir avanzando, cómo es que esto obviamente es del norte, ¿no? En enero estamos con las fiestas, estamos con los fuegos, estamos con un tema de más calor y vamos avanzando hasta el momento de siembra, hasta el momento de cosecha, inclusive un momento de celebración que es en diciembre. Cada mes tomó la concepción de un animal propio de la zona. Cada mes tomó la concepción de un hombre, normalmente hombres, algunas culturas y mujeres, o de un ser que caracterice la energía de ese mes. Y posteriormente, en todo este proceso, ese mes
toma la característica de un astro. Por eso es que en diciembre, que se celebra en la cultura actual Navidad, eran las fiestas paganas a los dioses solares, y durante esta época de organización de Europa entre el oscurantismo y el renacentismo, estamos hablando de las fiestas saturnales, porque diciembre queda determinado, queda consagrado al dios Saturno. Y evidentemente, los hijos de Saturno, Capricornio, empiezan a nacer en diciembre. Esto tiene su origen en las diversas concepciones de ciclos de la vida humana y natural. Es la observación de la tierra, la observación de las plantas, la observación de los astros, lo que dio lugar a estos calendarios. Los meses representan la dimensión terrenal del tiempo. Ya no nos preocupamos, vean esto, no nos preocupamos por lo que pasa fuera, ¿no? El dominio que el cristianismo dijo, el dominio de Jesús. Todo está bajo la luna. La dimensión terrenal queda dividida en tiempos, porque el ser humano se mueve en tiempos. Necesitamos tiempo para entender nuestra existencia, si no, no la entendemos. Y esto los rige el movimiento de la rueda zodiacal y la alternancia de las estaciones. La rueda zodiacal, que es una figura a la que se tienen que llegar a acostumbrar muy bien, tiene 4 distintos momentos. Tiene un primer momento de nacimiento. Tiene un segundo momento de desarrollo. Tiene también un tercer momento de madurez, de procreación. Y tiene un cuarto momento de muerte o de declive. Y vuelve a empezar. Eso significa que vamos a entender como que la rueda zodiacal en la vida, en lo cotidiano, en lo que tú ves todos los días, cómo se desarrolla, se mueve en esta dirección. Por eso es que el calendario zodiacal empieza acá, en Aries, y va avanzando en esta dirección contra las agujas del reloj hasta llegar a Piscis. Es como se mueve la vida, es como se mueve la energía. Esto obviamente se puede discutir mucho a nivel mágico. Yo también les voy a hablar desde mi forma de practicar mi magia, desde mis creencias y desde lo que yo he aprendido en base a lo que voy a estudiar. Pero en mi chamanismo, en mi magia, yo me muevo así. Y en astrología esto me lo ratifica de alguna manera. Pero el tiempo en general en el que nosotros nos desarrollamos, lo que de alguna manera trata de entenderse en los movimientos también más modernos y también en el movimiento cristiano, inclusive el movimiento New Age, es que la vida en general, todo este periodo de tiempo que no entendemos, se mueve en este sentido, en sentido de las agujas del reloj. Entonces, nosotros vamos a ver el primer decanato en este sentido. Es acá, donde hay una personalidad para este acuariano, en el segundo decanato tiene otra personalidad y aquí tiene otra personalidad. Hay 2 movimientos de la rueda zodiacal. Lo que es lo inevitable, el halo, la vida, el tiempo mismo, lo que no entendemos, y el dónde nos desarrollamos, dónde vivimos y sobre qué tenemos ejercicio, que es en contra de las agujas del reloj. Son 360 grados, 360 días. Entonces, si tú tienes acá un quirón sobre tu ascendente, hay que ver qué tan cercano está este quirón a tu ascendente. Porque otra cosa es que esté ahí, sobre el ascendente mismo. Eso es muy conflictivo. Significa que eres una persona que naturalmente siente que la vida hiere y no eres feliz. La vida es dolorosa.
y vas a buscar, al igual que Quirón, una aprobación hasta que llegue el momento en que tengas que renunciar a la vida para liberarte de eso. Fíjense lo pesado que puede ser un Quirón en el ascendente, si no lo lees bien, porque este Quirón no está en el ascendente, está a casi 5 grados del ascendente y además hacia adelante en lo que es el movimiento general y en la práctica hacia atrás. Es decir, en la práctica te vamos a decir, ya deja esta herida. Has nacido con esta herida, es verdad, la vida te duele, pero tienes una nueva oportunidad de vivir. ¿Cómo lo vas a vivir? Según el signo que está ahí, que es Piscis, que te dice tienes que ser una persona más espiritual. Tienes que aprender a que has venido a este mundo a entender la unión entre lo que pertenece a este mundo y lo que pertenece a lo divino. Y así también tú vas a poder ayudar a la gente a que entienda esto y que encuentre un refugio. Y dando este refugio a las personas, tú lo vas a entender también. Pero entiende que tienes un quirón complicado. Pero no es ese quirón que te mata al estar exactamente en el ascendente. Tiene grados. Y estos grados, que se llama orbe, son una especie de permiso o una especie de error, porque no son 360 días que tenemos en el año, son 365 días. De esa manera es que todo este conocimiento va descendiendo a esta realidad, se va materializando. Los meses se presentan la división terrenal del tiempo regida por el movimiento de la rueda zodiacal y la alternancia de las estaciones. Esta persona, en el momento de su nacimiento, siente que la vida duele, pero tiene en equilibrio acá a un nodo que le está diciendo cómo es que se tiene que desarrollar. Siempre hay equilibrio. Esta persona tiene que aprender mediante su nodo norte a desapegarse, trabajando por los demás. Siempre la elección de tu signo va a ser el signo contrario. El problema es con Piscis, el que te da la solución es Virgo. Y Virgo te va a enseñar a trabajar por los demás. A Piscis le va a doler, va a sufrir, se va a hundir, porque es propio de las aguas del dios Neptuno que le rige a Piscis y su aliado Quirón. Pero Virgo, Mercurio, le va a enseñar a que haga trabajo por los demás, que enseñe a los demás, esa es su espiritualidad, ese es su dolor, esa es su conciencia, esa es su conexión con el todo. Enséñalo a los demás cómo, trabajando, sirviendo, no en un sentido de servilismo como lo leo en muchos aspectos, New Age sobre todo, ¿no? Sino como tienes que salir de esa fantasía de Neptuno, de esas profundidades en las insondables del mar, para trabajar pues en la tierra, ¿no? Para hacer algo, y de lo que la tierra produce, porque Virgo es tierra, tú vas a poder comer, y comerán los tuyos. Entonces, empiezas a trabajar, empiezas a servir a la vida, a la espiritualidad, no pierdes tu esencia, pero sí te complementas. Y lo tienes que hacer o lo tienes que hacer, porque naciste con esta herida de Quirón, pero aquí tu nodo norte te está dando la solución. Esto es astrología, pero nace de la astrología geográfica. En origen se llama astrología geográfica. ¿Por qué? Porque descendemos a esta realidad, a espacios donde nos desarrollamos la vida. En magia, también en mis estudios nuevos, estoy aprendiendo que esto no solamente se da en la realidad física, también se da en las otras conciencias etéricas, donde también hay espacios, que es algo que todavía sigo entendiendo, pero ya lo sé gracias a mis estudios de alta magia. Los meses se vinculan a las tareas agrícolas y actividades comerciales y sociales del año. Siembra, cosecha, caza, mercadeo. Cada mes se asocia a un signo del zodiaco y a una divinidad astral, valga decir una divinidad pagana, que emana influencias positivas y valiosas, enseñanzas, es decir, te da sus bendiciones, y lo que no te gusta pues son enseñanzas.
Son cosas que tienes que aprender, te guste o no. Si quieres, lo llamas la maldición de Dios. Si quieres verlo como una desgracia, verlo como una desgracia. Es tu vida y es tu sufrimiento, pero también puedes verlo como un aprendizaje. Y en astrología oscura yo te voy a llevar más por aprendizajes que por la parte bonita de Dios. Esa la tienes en las redes, montones. En astrología oscura yo te llevo por la parte dura. Como ejemplo, tenemos que febrero está dominado también por Saturno, protector de las fiestas carnavalescas, pero esto es astrología antigua, por si acaso. Antigua, porque antiguamente Saturno era regente de Acuario. Hoy en día es corregente. El regente de Acuario es el padre de Saturno, Urano. Pero en ese momento no se veía a Urano como se lo ve ahora. Ha cambiado la astrología, aunque en astrología oscura van a aprender la regencia y la corregencia porque por algo los antiguos determinaron las cosas así. ¿Y qué significa carnavales? Significa la fiesta de la carne, la fiesta de los excesos, la fiesta donde no te mides, y todo donde no te mides y hay excesos, te pasan una factura, y ese es Saturno en pleno ejercicio. Entonces vamos a ver al regente moderno y al regente antiguo, que se llama regente y corregente. Mayo, por ejemplo, está consagrado a las divinidades primaverales que presiden la renovación de la naturaleza. Eso posteriormente se convierte en la adoración a la Virgen María. Y en todo el mundo, el otro día veía en las redes, ¿por qué en todo lado se festeja el Día de la Madre en mayo? Se festeja por los festejos a la Virgen. En casi todo el mundo se celebra el Día de la Madre y las fiestas a la Virgen María en mayo, en honor a que antiguamente se celebraba a la primavera, a la abundancia, a la fertilidad de la tierra. Finalmente, la Virgen María es madre de Jesús. Es una representación de la fertilidad, es una representación de la tierra. En época cristiana, cada día del mes quedó ligado a un santo protector. Eso los cristianos lo saben mejor que yo. No discuto, no opino, porque yo no soy cristiana. Septiembre y octubre quedan representados, por ejemplo, por los ritos de la vendimia, que es la tradición de la época romana. Y ustedes ya entenderán dentro de sus regiones, particularmente las personas que están hacia el norte y las personas que viven en Europa, qué significan las vendimias en sus regiones. Y eso es por hoy día lo que teníamos que ver, cómo es que lo que hemos visto, cómo nace y cómo se va sentando en la mente y en la forma de vivir del ser humano, terminas representando también una forma posterior del diario, del cotidiano, que nunca se perdió, pero que finalmente se ha terminado ordenando, porque si no nos ordenamos, pues también nuestra naturaleza humana caótica es compleja. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? No, maestra, totalmente explicado. Gracias, mi amor. Debe haber alguna fiesta de vendimia o algo parecido, ¿no? Por tu región. En la mía no, tenemos solamente lo que es Semana Santa y las fiestas de los santos que hacen en varios municipios. Yo estoy en Emiliano Zapata Morelos y aquí sí hay como 2 al año de que son dos santitos a los que festejan. Ya, pero estamos hablando más hacia noviembre, ¿no? Finales de octubre y noviembre. Sí, lo que es Semana Santa que es en marzo, que eso es en todo el país. Es marzo. Bueno. Bien, amores, gracias por acompañarme. Les espero mañana entonces con nuestra penúltima clase de esta introducción a astrología oscura. ¿Listo? Muchas gracias, Gracias. maestra. Gracias. Buenas Gracias. tardes. Gracias. Gracias. Gracias, amores. Estén muy bien. Igual, hasta luego. Hasta luego.